Todos tenemos capacidades diferentes. Algunas se expresan físicamente, en el cotidiano de sus portadores, particularizándolos y reordenando el mundo a su alrededor, en un proceso complejo donde deberán de hablar con las manos, o bien avanzarlas para tocar objetos en medio de la oscuridad. Otras se enquistan en nosotros a partir de nuestras posturas ideológicas, políticas o religiosas, limitándonos igualmente en la percepción del entorno y en la comprensión de los demás. Entre mis primeras experiencias docentes, recuerdo particularmente la mano de José, alzándose de manera insistente para responder a alguna pregunta hecha al grupo de manera general. Nada tendría de particular escuchar su respuesta, de no ser por su labio leporino que dificultaba su pronunciación en una lengua extranjera y cuya participación ponía siempre en aprietos al profesor por no comprender con claridad lo que, indudablemente, era una respuesta brillante y propositiva, no reiterativa ni empantanada en los lugares comunes. Recuerdo también las primeras sesiones en una clase de posgrado, años después, cuando Teresa llegaba, siempre un poco antes, acompañada de su perra Lazarillo, para instalarse al fondo del salón, en uno de los extremos de la media luna, según disponíamos las sillas para favorecer una participación más equitativa y en la que todos nos pudiéramos ver. Y esta manera de replantear la clase también traía sus preguntas bajo el brazo. ¿Cómo hacer para explicarle los cuadros y figuras que dan cuenta de comparaciones y particularidades en torno a la interacción y el aprendizaje? ¿Cómo podría ella, invidente, saber que a la izquierda se situaba la escuela innatista y a la derecha la interaccionista? ¿Y qué decir de la disidencia sexual? O mejor, preferencia sexual no homogénea, que pone al sujeto en desventaja frente a las generalizaciones de nuestra sociedad mexicana, heterosexual, pretenciosamente blanca y masculinizada. El grupo era de nivel intermedio, lo que implicaba que pudieran tener mayor fluidez en la lengua meta en actividades de producción oral. A la izquierda del profesor se ubicaba casi siempre, y entre otras tantas figuras, un grupo de 3 o 4 ingenieros o abogados, no lo recuerdo, siempre bulliciosos y prestos a hacer guasa sobre cualquier incidente o comentario involuntario hecho en clase. Y en el ala opuesta de la sala, un grupo de muchachas igualmente simpáticas y alegres. A este último bloque era notoria, poco después de iniciada la clase, la llegada e integración de Edgardo, muchacho notariamente diferente por su gestualidad, cadencias y manera de hablar. La entrada al aula era siempre acompañada por pequeños gritos de regocijo y burla, miradas de soslayo y risas en sordina venida de los alumnos de la facultad vecina, así como por algún disimulado reproche o desaprobación por parte de las chicas u otros alumnos menos gregarios. Para sorpresa de los presentes, Edgardo se limitaba a sentarse dilatadamente, como un barco que llega a puerto muy de mañana, prometiendo noticias y regalos a los nativos, dirigiendo su atención al frente, con ojos inquietos y luminosos, en espera de alguna indicación para integrarse a la clase. Así transcurrieron parte de las 16 semanas, destinadas a la práctica de nociones y funciones comunicativas, fulgurantes siempre en los programas del curso de la lengua de Clarice Lispector y Esa de Queiroz. Y nuevamente las preguntas del profesor. ¿Cómo parar esa situación irritante, fastidiosa y roja ante el acoso verbal y sardónico de los unos sobre el otro? ¿Cómo decidir el momento propicio para pedir respeto y tolerancia acorde al espíritu plural de nuestra generosa casa de estudios? ¿Cómo buscar las palabras más indicadas para las susceptibilidades y al mismo tiempo hacer un acto de justeza? Algo nunca explicado ni escuchado en mis instancias de profesionalización, más allá de los procedimientos metodológicos, las dinámicas y los instrumentos de evaluación.
Las respuestas llegaron solas, como la brisa trae la lluvia y esta la paz y la promesa de camisas blancas. Un buen día fui capaz de seguir a José, de escucharlo y reaccionar a sus aseveraciones, sin prisas ni nerviosismo, así como bromear con él por el uso de un morfema novedoso y acorde con la situación discutida en clase. Comprendía yo a la perfección las palabras de ese poeta que, años más tarde, dirigiría una revista literaria de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Pero lo mejor de todo fue el reconocer la inminencia de la realidad, descubrir que había aprendido a escuchar a José. Mis oídos se habían abierto y era capaz de dar respuesta a sus mágicas palabras, tomándolas como apoyo para hacer avanzar la clase y buscar otros puntos de vista. Por otra parte, y en otro punto de la misma escuela, Teresa me había guiado en la oscuridad en que suelen plantearse los enigmas. No se preocupe, profesor. Usted solo dígame qué hay en el pizarrón y yo lo anoto tal y como usted escriba, decía ella con una sonrisa, la misma sonrisa con que cruzaba regularmente nuestra enorme ciudad hasta la periferia del Coyote, y sus dedos incidían sobre los códigos en relieve de su teclado especial. Ahora había una tarea también para mí. Debía estar atento y describir con precisión para ayudarla a reproducir las figuras y tablas de los auxiliares didácticos proyectados en la pared. Mi tarea se hacía necesaria para tal efecto, así que me dispuse a la acción ante esa oportunidad de colaboración. En el último escenario, a mediados del curso, nos extrañó la llegada imprevista de uno de los 3 ingenieros en formación, a pregunta expresa del profesor sobre la ausencia del alumno. Solo acudieron respuestas vagas, imprecisas, dibujadas con una voz nunca antes escuchada por esa audiencia. Tras un silencio, el joven refería el motivo de su vertiginoso cambio de vida. Necesitaba trabajar. No me da tiempo de llegar a la facultad, y mucho menos al curso de lengua. Necesito el dinero para pagar la pensión alimenticia de mi hijo. Si no llevo dinero, no me dejan verlo. Él es lo más importante para mí y hace 2 semanas que no lo veo. Sus palabras se interrumpieron. El llanto fue inminente, como incómodo fue el silencio que tras sus palabras se hizo. ¿Cuánto tiempo duró? Nadie podría decirlo. Ante sus lágrimas, las miradas convergieron una a una sobre el desencajado y asustado rostro del profesor. Pero esa vez, la primera réplica no provino de él, sino de quien menos esperaba. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2 años, casi. ¿Y no te dejan verlo? No, hay un abogado de por medio y los padres de ella. Claro que tienes derecho a verlo y visitarlo. No te pueden restringir las visitas ni condicionarlas por cuestión de dinero. No te preocupes, conozco a una abogada que puede ayudarte en esto. El ofrecimiento de ayuda venía de Edgardo, el antiguo motivo de escarnio. En sus palabras no se apreciaba nunca ningún asomo de revancha o de mala intención. Ahí, entre los presentes, y particularmente para mí, una revelación. Las personas no son, las hacemos, las construimos en función de falsas expectativas o bien mediante las oportunidades que buscamos para interactuar con ellas. Ahí estaban los hechos. El menos preciado de la clase era ahora el más firme, el más solidario, ofreciendo una solución, la más viable y oportuna a su antiguo detractor, quien ahora sufría y expresaba su sentir. Edgardo tomaba el caso en sus manos y se disponía a abordarlo desde la fuerza de su especialidad, el trabajo social. Ante su gesto, los rostros se descongelaron y se agruparon en sonrisas, palabras frescas y enseñanza para todos, incluyendo al profesor.
Al paso del tiempo, ¿a dónde lleva todo esto? A darnos cuenta que las respuestas muchas veces vienen con las personas, con las oportunidades que encontramos para resolver dilemas junto a ellas. Encuentro que escuchar a los otros, observar sus acciones, sumar esfuerzos con ellos, reflexionar y aplicar un poquito de intuición puede ayudarnos a enfocar de otras maneras el trabajo en grupo, entre lo cual se encuentran las acciones del salón de clases. Esto es posible si median las palabras y la disposición para escuchar. En una sociedad particularmente violenta, inequitativa y clasista como la nuestra, lo que originalmente pudo ser motivo de angustia o conflicto, puede volverse ahora una oportunidad de oro para modificar nuestras limitantes, o mejor dicho, nuestras identidades diferentes.